Hola, buenos días, tardes o noches. Solo quería decirles que esta teoría no me pertenece y voy a dejar al autor en la descripción para que lo vayan a apoyar, así pueda seguir escribiendo. Capítulo 68. Den-Kazama muy bien, dijo que se publicaría hoy, así que aquí está. Como mencioné en algún lugar, podría haber estado en una de las actualizaciones. Voy a priorizar la frecuencia sobre el tamaño, por lo que este es solo un capítulo estándar de 5K. El capítulo 69 está casi terminado, pero tendré más detalles sobre eso, y algunos comentarios sobre este, en una actualización más tarde hoy. Me gustaría que se hiciera primero, pero tengo que salir para ir al trabajo y el wifi allí no le gusta este sitio, así que tengo que conseguir que esto se publique antes de salir. Gracias a CPF por su ayuda. Vamos a entrar. 3 lobos gruñendos le decían, con los brazos cruzados sobre el pecho y completamente a gusto. ¿Por qué no lo serían? Apenas había planteado un reto. Quizás esta no había sido la mejor de las ideas. Casi como uno se movieron a los lados, permitiendo que una mujer joven con el pelo largo y negro se acercara, mirando curiosamente a la presa que sus perros habían atrapado. ¿Oh, un invitado? Deberías habernos hecho saber que venías, nos habríamos preparado mejor para tu llegada. Desde su posición sobre el terreno, Tayuya era personalmente de la opinión de que habían estado muy bien preparados. Aún así, no era tan estúpida como para antagonizarlos cuando había sido tan claramente superada y logró morder todos los comentarios que tanto quería hacer. Si hubieran sido Genin, ella no habría tenido un problema. Snin probablemente la habría obligado a usar el Ten no Huin, pero Genin y 3 de ellos, en eso, no eran algo que ella podría esperar superar. Para ser honesto, no había esperado que Shinobi, de nivel Junin, hiciera patrullas alrededor de su residencia objetivo. Eso fue un trabajo para que los rangos inferiores lo completaran. Bueno, si nada más, ella acababa de aprender que Orochimaru no era el único que pensaba muy bien de este Naruto si tenía un detalle de protección como ese. Diablos, ni siquiera había podido convocar a Sudoki. En retrospectiva, eso fue probablemente para el mejor teniendo en cuenta que estaba en el medio de Konohagakure. Gods arriba sabía que llamar la atención del pueblo que acababa de conquistar a Kaze no Kuni porque accidentalmente convocó a 3 monstruos en el fraguelo de la batalla no era algo que quisiera hacer. Incluso ignorando a la propia Konoha, Orochimaru estaría más allá de la furiosidad. Un Orochimaru enojado era, sin duda, lo peor que existía. Tayuya no tenía ningún deseo de que la ira de la serpiente Sannin cayera sobre ella, especialmente cuando tenía algo que ver con el príncipe carmesí. La mujer continuó tanto. En realidad, siendo ese el caso, tratando de colarse para sorprender al hijo de puta, fue probablemente una mala idea en general. Realmente no se la podía culpar por querer explorar a la persona que tenía el favor de Orochimaru, ¿verdad? Uno necesitaba estar preparado para conocer a alguien así. Aún así, si este fue el resultado de su intento, entonces probablemente debería haber ido a ciegas. ¿No hay respuesta? La joven la frunció el ceño. Parecías que serías una luchadora. Tayuya realmente quería responder a eso, pero de alguna manera logró mantenerse en silencio. Ella no debe haber sido tan mala como todo el mundo siempre le estaba diciendo porque en este momento estaba demostrando que podía controlarse a sí misma para salvar su vida. En realidad, esa es la única razón por la que estaba teniendo éxito, pensó. ¿Todavía nada? Agacharse, miró mejor a su cautivo, girando la cabeza ligeramente en cualquier dirección como si examinara algo en el mercado. Supongo que eso significa que no nos dirás por qué estás aquí entonces, ¿verdad? Esto, por desgracia, ella tuvo que responder. Lo que, por supuesto, era peligroso porque significaba que Tayuya tenía que hablar. Ella no estaba exactamente en una posición en la que pudiera hacerlo como lo haría normalmente. Encantador. Tengo una misión. Finalmente se decidió por eso. Corto, dulce y no les dice absolutamente nada. Al menos no insultó a nadie. Oh, ella habla entonces. Bien, tengo a Anko ocupada con otra cosa y odiaría alejarla de uno de sus proyectos solo para obtener algunas respuestas. La joven se levantó, mirando hacia abajo a Tayuya como los lobos que los rodean. Bueno, ¿qué es esta misión tuya? A Tayuya no le gustó esto. Realmente no le gustó esto. ¿Cómo? En absoluto. Era bastante malo que tuviera que evitar decir cualquier cosa que pudiera enojarlos, que hubiera sido derrotada, y que no fuera más o menos cautiva, pero también querían entrometerse en el negocio de Orochimaru.
Tayuya no tenía amor por la perra, y en realidad estaba muy contenta de poder llamar a Orochimaru, que ahora nunca pareció encajar cuando era hombre, pero ella disfrutaba de estar viva, en control de su cuerpo, y el hecho de que su cuerpo no le faltaba nada ni poseía extras como algunos de los experimentos de Sanin. Así que no había manera de que ella iba a poner en peligro eso al golpearse la boca, especialmente cuando era probable que eso resultara en maldiciones e insultos en poco tiempo. En su mayoría, sin embargo, fue porque se sentía bastante amargada por su derrota y quería ser una perra rencorosa. A menos que seas el príncipe carmesí, no es asunto tuyo lo que estaba haciendo aquí. La joven parpadeó en sorpresa un segundo antes de que una pequeña sonrisa se moviera en sus labios. Oh, eres uno de los de Orochimaru, entonces, deberías haber dicho algo. Volviendo de Tayuya, ella hizo un gesto hacia los lobos que se apresuraron a recoger al líder temporal de los Cuatro Sonido y comenzar a escoltarla detrás de su jefe. ¿Cuánto tiempo esperas estar con nosotros? No se volvió para mirar hacia atrás a su invitado, pero aún así Tayuya sabía que estaba dirigido a ella. Todavía se sentía como si fuera difícil y el hecho de que la hubieran aceptado tan fácilmente solo alimentaba su confianza. Mientras tenga que ser. Cuando la mujer se volvió, una frente se levantó inquisitivamente, Tayuya hizo todo lo posible para que coincidiera con la expresión. ¿Problema? Oh, no. Para nada. Su sonrisa anterior se había transformado en una sonrisa engreída. Después de todo, estamos más que equipados para manejarlo durante su estancia. Si eso no fuera una excavación en ella, Hiroubo era jodidamente anoréxica y muy bajo peso. Tayuya logró contener su temperamento, apenas. Esta iba a ser una misión larga y difícil, ¿no? Ella se arrepintió de saltar en la oportunidad de ser líder de equipo ahora. La diplomacia es importante para los roles de liderazgo de su culo, se le ofreció totalmente el puesto porque este ahijado de Orochimaru era un hombre joven y ella era la única mujer dentro de los Cuatro Sonido. Era mucho más fácil negociar cuando tu oponente estaba demasiado ocupado babeando sobre ti para preocuparte por la negociación real. O así lo vio, al menos. No tenía idea de si eso se traducía en otras formas de diplomacia, pero si alguien lo sabría, probablemente era Orochimaru. De ahí la situación actual de Tayuya. La próxima vez estaba ofreciendo voluntaria a Hiroubo por esta mierda. Al menos intentaría ser educado. No tener éxito, pero intenta. Era mejor que los otros dos. Si 11 en punto era impío, Naruto ni siquiera quería considerar lo que las 3 de la mañana contaban. Aturdidamente levantó la cabeza de las pilas de almohadas y mantas, todavía no estaba seguro de dónde era el rosa esponjoso que enterró su cama y miró a quien quiera que fuera que necesitaba algo de él en un momento tan horrible. Mai, con una parte de disculpa y dos partes como ella no le gustaría nada más que golpearlo y continuar su propio sueño en su cama, lo miró iluminado solo por la luz que se escabulle desde el pasillo a través de una puerta de la habitación que no había estado completamente cerrada después de ella. ¿Necesitabas algo de Mai? Incluso cuando comenzó a hablar, levantó sus sábanas, una clara invitación para que ella se uniera a él debajo de ellos. Se había acostumbrado más que a compartir su cama con quien quisiera arrastrarse a ella, así que ni siquiera necesitaba pensar en compartirla con su lobo favorito. Somnoliento como estaba, incluso él podía ver la forma en que su determinación comenzó a desmoronarse. Ahora una parte se apologizó, una parte renunció y 3 partes querían unirse a él. Ella era más que su lobo favorito, sin embargo, ella era su segunda al mando y con un aliento fortificante logró continuar con sus deberes. No importa lo tentador que fuera arrastrarse a su cama y quedarse dormido. Me temo que ha surgido algo que requiere tu atención, Naruto Kusama. Si él la notó resbalar en su estado de aturdido, no lo mencionó. Naruto cerró los ojos por un segundo, dio un profundo suspiro, y justo cuando ella pensó que podría haber vuelto a dormir habló. Enciende las luces o me dormiré de nuevo. ¿Tengo tiempo para una ducha? Al cambiar el interruptor cercano, frunció el ceño. El asunto requería su atención y probablemente podría considerarse urgente, pero no era crítico. Personalmente, le gustaría dejar el asunto solo hasta la mañana para que pudiera volver a dormir, pero porque involucraba a Orochimaru, probablemente necesitaba ser aguardado lo antes posible. Así que no hasta la mañana, pero el kunoichi de Orochimaru podía esperar un poco. Serviría a su derecha para visitarla a una hora tan desconsiderada, especialmente si se mantenía tan nerviosa como lo estaba cuando Mai la había dejado en la sala de estar con la guardia completa de los lobos. Estoy seguro de que podrías ponerte una ducha rápida, Naruto-sama. Finalmente decidió.
¿Debo enviar a alguien un poco para asegurarme de que no te hayas vuelto a dormir? Por favor, hazlo. Él arrojó las sábanas fuera. Oh, había alguien más allí con él esta noche. Ella pensó que era extraño que no hubiera visto a nadie cuando entró y salió de la cama con un bostezo. Suavemente volvió a poner las cubiertas, metiendo a quienquiera que fuera se había arrastrado esta noche, y acolchado hacia su armario para cambiarse de ropa. La mitad de ella aprobó hacer una buena primera impresión en cualquier invitado, la otra mitad quería que permaneciera vestido solo con sus pantalones de dormir negros. Sacó una simple parte superior de púrpura real del armario y un par de pantalones negros casi idénticos a los que llevaba actualmente. Parecía considerarlo por un segundo antes de suspirar y agarrar todo lo demás que necesitaba para estar completamente vestido por el día. Mai sintió por él, en realidad, pero ella estaba más irritada con su invitada ahora que antes, porque si Naruto realmente se vestía completamente, probablemente se estaba resignando a estar despierto el resto del día. Mai sabía a ciencia cierta que no había tanto trabajo disponible en este momento, lo que significaba que iba a hacer trabajo para sí mismo ahora. Eso no le agradó en lo más mínimo. Voy a tomar una ducha rápida, enviar a alguien detrás de mí en 5 minutos si no estoy de vuelta. Como quieras, Naruto-sama. Si ese kunoichi hubiera arruinado el resto del día de Naruto, entonces también había arruinado el día de Mai, y eso significaba que Mai tendría que sacar las armas grandes. Ella había sido Anko en la perra y se aseguraba de que el resto de su tiempo en Konoha fuera lo más miserable posible. Por estar en una habitación tan agradable, Tayuya se sentía increíblemente incómodo. Esta sala de estar, que había escuchado los susurrados debates sobre los que llevarla y tuvo que preguntarse cuántas de las malditas cosas estaban en este lugar, eran principalmente rojos y naranjas con poca luz que se suponía que debía hacer que se sintiera cálido y relajado. La madera oscura se utilizaba en muebles y acentos y, si veía las cosas bien, también se utilizaba para el piso en sí. Estaba bastante segura de que los pisos de madera aquí eran más oscuros que el resto de los pisos que había cruzado llegando aquí. ¿Por qué habían pasado por tantos problemas por una habitación temática que, por lo que había oído, no era la sala de estar principal? Que no tenía idea. Tal vez habían usado estas habitaciones para probar diferentes atmósferas. Sin duda sería bastante suave para alguien con el favor de Orochimaru, tuvo que admitirlo. Era mejor que los experimentos humanos o las mazmorras para torturar a los lugareños. O esa selva subterránea, podía sentir los insectos y la humedad solo pensando en ese pequeño agujero de mierda. Esperaba que uno de los tigres se hubiera comido a ese supervisor en particular. Le serviría a la derecha para convertir una base diseñada para mejorar el valor nutricional de las píldoras de soldado y las raciones estándar en un bioma de la selva cerrada. A ese cabrón ni siquiera le había gustado la selva. Los que trabajaban bajo Orochimaru eran generalmente expertos en sus campos, pero inevitablemente había algo seriamente mal con ellos. La decoración del hogar era sin duda lo menos extraño de lo que había oído hablar, lo que, curiosamente, lo hacía extraño para un aliado de Orochimaru. Tal vez por eso se sentía tan incómoda ahora mismo. No podía averiguar si este príncipe carmesí de la serpiente Sannin era realmente inquietantemente cuerdo, y no era tan extraño en sí mismo, o si eran realmente buenos para ocultar su verdadera naturaleza. Preferiría esto último, en realidad. Estaba mucho más familiarizada trabajando con psicópatas y similares. Además, la primera opción parecía demasiado buena para ser verdad. Desde su posición en medio del sofá más grande, miró entre los lobos estacionados en las esquinas frente a ella. Había dos detrás de ella, sabía, pero era lo suficientemente inteligente como para no estar girando y girando para mirarlas. Ser sospechosa y llamar la atención no podría ser una buena idea cuando estaba en medio de los lobos. Desafortunadamente eso significaba que tenía pocas opciones más allá de sentarse allí y esperar pacientemente como un buen pequeño invitado. Había estanterías a lo largo de las paredes a ambos lados de ella y, por lo que había visto antes, dos a cada lado de la pequeña barra detrás de ella. Ella estaba tentada a agarrar uno y simplemente ojearlo para algo que hacer, pero no estaba demasiado interesada en levantarse cuando los 4 guardias la protagonizaban. También sabía que cualquier intento de leer uno de los libros solo le iba a doler los ojos en la tenue iluminación, aunque eso era bastante similar a cómo había estado de vuelta en las bases de Orochimaru, y que encender una de las lámparas a cada lado de su sofá solo iba a crear una isla de luz y hacerla sentir aún más rodeada. Tayuya consideró brevemente moverse a uno de los sofás más pequeños perpendiculares al grande en el que estaba actualmente, solo para darle una pared diferente para mirar, pero realmente no podía ver el punto.
Aunque, suponía, al menos no estaría protagonizando la única puerta de la habitación como una criada enamorada esperando el valiente regreso de su príncipe. El hecho de que Orochimaru realmente lo llamara un príncipe solo empeoró ese pensamiento. Sus ojos se lanzaron a los lobos a la vista, sí, todavía la miraban fijamente, y ella suspiró suavemente antes de alcanzar su camisa para la imagen proporcionada por Orochimaru. No era el original, por supuesto, y la copia prístina mostraba todas las arrugas en el original que decía lo querido que era. Tayuya habría puesto los ojos en blanco al recibirlo por primera vez si la hubiera puesto en su mano la propia Orochimaru. Una mirada rápida mostró a un joven sentado en algún tipo de parque, una mesa ante él cubierta de piezas de un juego que no podía distinguir desde el ángulo. Parecía que la tomadora de la foto, y ella estaba 90% segura de que el tema de esta foto no había sido consciente de que iba a ser tomada, estaba cerca del suelo y lo miraba. El joven tenía el pelo un tono más oscuro que el suyo y, por lo que podía ver, era más largo que el suyo también. Por lo general, no estaba demasiado preocupada por su apariencia, se consideraba a sí misma una kunoichi mucho antes de considerarse una mujer joven, pero no podía evitar estar un poco celosa. Naruto, porque había sido informada muy cuidadosamente sobre la identidad de su objetivo por un Orochimaru que siempre parecía estar a punto de desmayarse hablando de él, llevaba pantalones negros simples y algún tipo de chaleco de piel. Los ojos púrpuras miraban atentamente a un oponente del que solo podía ver un brazo mientras su mano izquierda se levantaba sobre el tablero con lo que solo podía asumir que era una pieza del juego en sus dedos. Él tenía una especie de manos femeninas, en su opinión, y ella se encontró comparando sus propias manos con las suyas en un ataque de curiosidad ociosa y puro aburrimiento. Eran más bonitas que la suya. Probablemente no había hecho ningún trabajo real en su vida. El sonido de la tela llamó su atención y ella levantó la vista justo a tiempo para ver a los lobos en la esquina enderezar y prestar atención en el saludo de Konoha. Bueno, ella asumió que sí, el propio saludo de Oto incorporó el medio género con bastante orgullo porque Orochimaru nunca se había molestado en inventar uno y no le importaba lo suficiente como para cambiar la pequeña broma que Kabuto había comenzado. A diferencia del saludo de Oto, estos lobos no parecían estar haciendo esto en broma. Solo podía asumir que los lobos detrás de ella estaban haciendo lo mismo y, se imaginaría, también lo estaban los lobos del otro lado de la puerta. Kemai había sido muy claro sobre cuántos lobos estaban por aquí esperando una excusa para destrozarla. Con cuidado, devolviendo la foto a su camisa, se aseguró de que estuviera presentable, lo que realmente significaba que su cabello no estaba en su cara y su camisa estaba encendida justo después de guardar la foto, y listo para atornillar en caso de que las cosas salieran mal. A Tayuya también le hubiera gustado estar de pie, pero su nerviosismo y el hecho de que estuviera lista para huir en cualquier momento sería dolorosamente obvio entonces. Ella tampoco era uno de sus lobos parados en la atención en su entrada y la idea de que iba a entrar en la habitación para encontrarla en la posición de estar sentado y esperando, le atrajo mucho. Con ella en el sofá más grande frente a la puerta iba a tener que pararse ante ella o sentarse en uno de sus lados y girar para enfrentarla. Casi, puso sus pies en la simple mesa de café negro entre los tres asientos, pero pensó mejor en ello. Por mucho que le gustara imaginar que estaba en la posición de poder, desde una perspectiva fisiológica, de todos modos, todavía era consciente de que esta era su casa y sus cosas y que él tenía sus propias fuerzas militares privadas a su alrededor. No era una idiota, gracias. Antes de que pudiera cambiar de opinión, lo cual probablemente era algo bueno, la puerta se abrió al pasillo aún más oscuro, habían atenuado las luces después de escoltarla a esta habitación, y su objetivo entró. De repente, Tayuya estaba muy contenta de haber permanecido sentada. La imagen obviamente había sido algo anticuada y de ninguna manera había logrado capturar adecuadamente la visión ante ella. La piel pálida casi brillaba en la débil luz de la sala de estar, los ojos púrpuras que la reflejan más brillantemente de lo que debería ser natural. Una simple tapa púrpura envuelta alrededor de su torso y fue sostenida allí por una faja blanca cubierta de delicado encaje de oro. Sin embargo, sostenido allí, solo estaba en el sentido más general, ya que la camisa suelta todavía estaba lo suficientemente abierta como para que el cuello se sumergiera probablemente a mitad de camino hasta su ombligo y le permitió ver las complejas focas que se extienden sobre su piel. Ese pelo rojo del que había estado celosa estaba descuidadamente arrojado detrás de sus hombros y todavía brillaba con agua de su apresurada ducha. Para Tayuya, era como si su cabeza estuviera envuelta en llamas.
Incluso cuando una de sus delicadas manos alejó a la guardia esos ojos de él centrados en Tayuya y ella se encontró congelada en su asiento. Con un apretado en el pecho y un calor que se extendía por su rostro, observó con la atención mientras prácticamente acechaba hacia adelante, cada uno de sus movimientos suave y elegante. Dioses de arriba, no es de extrañar que este fuera el príncipe carmesí de Orochimaru. La propia Orochimaru se había adaptado a su nuevo cuerpo en días, moviéndose con una elegancia y gracia que avergonzó a la mayoría de sus kunoichi, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Si este era un hombre, era el hombre más hermoso que había visto y si en realidad era una mujer Tayuya estaba bastante segura de que acababa de darse cuenta de que había estado en el armario toda su vida. Entonces, entiendo que Orochimaru-chan te envió a mí, ¿verdad? Incluso su voz era música para los oídos de Tayuya y ella sabía que toda su cara debía haberse emparejado con su cabello mientras se sentaba tranquilamente al final del sofá en el que estaba. No estaba segura de si debía maldecir o elogiar a Orochimaru por esta tarea. Tampoco sabía si debía retirarse al otro extremo del sofá, quedarse donde estaba o acercarse. El hecho de que había llamado a Orochimaru de los Sannin, un pícaro de rango S con Wagakure Shinobi y uno de los pocos que se enfrentaron a Anzo la Salamandra y vivir para contar el cuento Orochimaru-chan. Si eso no era una especie de juego de poder, no sabía qué era. Tampoco sabía lo atractiva que lo encontraría. Otto se jactaba de algo con lo que estaba familiarizada, pero este hombre se inclinó sobre la propia Orochimaru. Eso era poder, en lo que a ella respecta. Si no pensaba que se pondría en problemas por eso, estaba muy tentada a besar a la mujer en agradecimiento por este trabajo. Esos ojos púrpuras continuaron mirándola desde su posición, esperando languidezamente su respuesta, y fue solo saber que permanecer en silencio haría el ridículo de Orochimaru y ella misma que logró volver a la semifunción. Eso es correcto, Sama. Como ese era un título, ella realmente debería haber estado dirigiéndose a él como Denka-sama, pero Orochimaru había sido muy claro sobre lo que ella quería que llamara. Bueno, ella había estado después de que Tayuya hubiera cometido el error de preguntar. 2 horas de garabateo en una pizarra y debatiendo a sí misma, Orochimaru lo había querido como un príncipe, lo cual no fue una sorpresa, pero como técnicamente era un gobernante por derecho propio, a pesar de reclamar lealtad al daimyo de Inokuni, Orochimaru quería que la forma de un discurso lo reflejara. Un príncipe territorial, finalmente se decidió. El problema, o uno de ellos, surgió del hecho de que tanto los príncipes herederos como los príncipes territoriales fueron abordados como Su Alteza, Denka-sama. Ella había querido asegurarse de que Naruto fuera consciente de cómo ella y, por extensión, todo Oto lo vieron. El segundo problema surgió del hecho de que estaban utilizando clasificaciones y direcciones que simplemente ya no se utilizaban. Orochimaru le había asegurado que Naruto lo entendería y apreciaría como era a pesar de eso. En estos días, usted era un Kage, un daimyo, o su familia había recibido un puesto dentro de la corte de daimyo. Bueno, estaba el líder de Tetsunokuni, pero eso fue una excepción porque no querían tener nada que ver con Shinobi. Emperadores, reyes, príncipes, duques y rangos reales entre las cortes. Eso fue algo que precedió incluso a la era del clan por la mejor suposición de Tayuya. Había referencias a tales filas en historias y tales, y la forma en que a Orochimaru le gustaba mencionar a su ahijado, pero nadie realmente las usó seriamente. No sería incorrecto decir que Tayuya se sintió absolutamente tonto usándolo ahora. Por lo que podía ver en la cara de un Mai que entraba, no era la única de esa opinión. Naruto, por otro lado, parpadeó sorprendido antes de dar una pequeña sonrisa que hizo que el corazón de Tayuya se acelerara aún más rápido de lo que su nerviosa vergüenza. Con una risa suave que tenía su interior derritiendo, apoyó la cabeza sobre su mano izquierda y se volvió más completamente para enfrentar a su nuevo invitado. Orochimaru salió contigo, ¿no? Levantó una frente interrogante. ¿O se siente particularmente necesitada? ¿Ha hecho algo que tiene miedo de que me moleste o quiera algo? Una vez más, con una mención tan casual de cuánto control tenía sobre una de las mujeres más poderosas del mundo. Si no detenía a Tayuya estaba bastante seguro de que ella estaría ganando la ira de Orochimaru en poco tiempo. Mai, que había tomado una posición observándolos cerca de la puerta, parecía estrechar los ojos hacia el líder de los 4 de sonido. Tayuya apostaría a un pequeño centavo que Mai sabía exactamente lo que estaba pensando y no parecía que estuviera demasiado feliz por ello. La suerte dura, allí, este iba a ser un caso de primer servicio. Además, la competencia solo hizo que Tayuya quisiera ganar aún más.
Con eso en mente, el dilema anterior de Tayuya se resolvió y ella deslizó su cuerpo más cerca de Naruto, muy consciente de que la mirada estrecha de Mai se había convertido en un deslumbramiento adecuado. Orochimaru-sama simplemente quería asegurarse de que te cuidaran adecuadamente mientras ella estaba fuera. Ella logró ponerse a su lado y apoyó su brazo derecho sobre su pecho, en realidad no había tenido la intención de que su mano terminara en la piel expuesta por su parte superior suelta, pero una vez que estaba allí, no estaba a punto de retirarse, mirándolo con ojos marrones y, esperaba, una cara que no estaba demasiado desesperadamente enrojecida. Ella también ha enviado regalos. Su mano dejó su pecho ahora, no estaba retirándose, maldita sea, para sacar un pergamino de su bolsa de la cadera. Ella dijo que realmente te gustaría esto. Ella lo colocó suavemente en su regazo antes de arrastrar su mano hacia atrás en su torso, teniendo mucho cuidado de asegurarse de que se detuvo en la mitad izquierda de su pecho y bien en la tela. Ininterrumpido por el contacto físico, parecía más divertido que nada, realmente, deslizó su brazo derecho alrededor de su cintura hasta que pudo agarrar el pergamino. Con una hábil película de la muñeca la abrió y con facilidad practicada comenzó a leer con una mano. A mitad de camino se detuvo, parpadeando de sorpresa, antes de echar un vistazo entre el pergamino y ella misma. Más apresuradamente lo terminó y una sonrisa absolutamente masiva se extendió por su rostro. Jeje. Unas breves ráfagas de risas se convirtieron en risas completamente sopladas, profundas y cálidas. Oh, Orochimaru, mujer brillante. Podría simplemente besarte. Todos en la habitación estaban muy conscientes de lo contento que eso la habría hecho. Tayuya, sin saber lo que era que Orochimaru había enviado, aprovechó la oportunidad para satisfacer su curiosidad y revelar su posición actual en la cara de Mai. Presionándose tanto como pudo en su costado, apoyó la cabeza en su pecho para que ella también pudiera leer el pergamino de Orochimaru. A diferencia de Naruto, sin embargo, ella no estaba segura de por qué este Kage Bunshin no Jutsu era un regalo tan maravilloso. Pero ella estaba absolutamente segura de que Mai estaba a punto de romper un vaso sanguíneo. Se pone aún mejor, Denka-sama. Afortunadamente para ella solo lo había llamado por su estación, o la estación que Orochimaru creía que era equivalente, la primera vez que le hizo saber cómo lo veía Oto. Ahora que tenía que era libre de usar formas de dirección más apropiadas, aunque no menos anticuadas. Porque no solo envió eso, se tomó un segundo para enviar una sonrisa engreída hacia Mai. Pero ella también me ha enviado. Estaré contigo aquí hasta que pueda volver a visitarla para asegurarte de que se satisfagan todas tus necesidades. Bueno, no todos ellos, Orochimaru podría ser una perra celosa y Tayuya no era lo suficientemente estúpido como para intentar algo antes de que Orochimaru tuviera una oportunidad ella misma, pero sus palabras parecían irritar a Mai y eso fue lo suficientemente victoria. Eso fue bastante considerado de ella, ¿no crees que Mai? Tayuya prácticamente podía escuchar a la chica rechinar los dientes antes de que ella expulsara una respuesta. Por supuesto, Naruto-sama, muy considerado. Se salvó de tener que hablar más cuando un lobo se inclinó sobre su hombro para susurrar en su oído. La irritación se derritió en molestias, y una pequeña cantidad de alivio, mientras despidía al lobo y volvió su atención a su señor. Por muy cómodo que parezcas, Naruto-sama, parecería como si tuviéramos a alguien en la puerta preguntando por ti. Aparentemente están aquí por órdenes del Hokage por un asunto más urgente. Ella solo parecía un poco contenta de que Tayuya tuviera que salir de él, para su crédito. Frunciendo el ceño, asintió antes de retirar el brazo que había sido envuelto alrededor de su nuevo invitado y empujarse fuera del sofá. Tayuya, a diferencia de Mai, no se molestó en ocultar el puchero que se le vino a los labios y cruzó los brazos con un pequeño respiro de molestia. Había estado tan cerca de estallar uno de los vasos sanguíneos de Mai o de molestarla lo suficiente como para excusarse de la habitación. La verdadera victoria de esta ronda había sido tan cercana que había podido probarla. Oh, bueno, seguramente habría muchas más oportunidades de meterse bajo la piel de Mai en el futuro. Tayuya no tenía idea de por qué, pero irritar a la chica era demasiado divertido para resistir. El hecho de que la forma más fácil de hacerlo implicaba estar muy cerca y ser sensible con Naruto, bueno, eso fue solo una coincidencia. Y un beneficio bastante agradable. Parece que ha surgido otro asunto por el momento, señoras. Por favor, trate de permanecer civilizado mientras lo atiendo. Enderezó su parte superior mientras salía de la puerta, dos lobos instantáneamente cayeron en el paso detrás de él. Mai no parecía muy contenta.
No solo sus palabras habían transmitido el hecho de que la quería aquí con su invitado, sino que él le había dicho que fuera educada. Parecería que no ignoraba cómo las acciones de Tayuya la irritaban ni era ajeno al posible conflicto que podría surgir entre alguien que trató de ser tan reservado como Mai y alguien como Tayuya que parecía muy dispuesto a expresarse. Peor que ambos, sin embargo, era el hecho de que Naruto debería estar dormido en este momento. Tener un invitado ya había sido bastante malo, probablemente podría haber vuelto a dormir allí mismo en el sofá y tanto él como Tayuya se habrían contentado con el arreglo hasta donde ella podía decir. En cambio, el universo mismo, con todo su humor, había decidido que el mundo debía ser informado de que Naruto estaba despierto por el día para que todos pudieran venir a molestarlo con más cosas para que se trabajara demasiado. Eso no agradó a Mai en lo más mínimo. Al menos Tayuya no estaba cubierto por él ahora, incluso si la chica le estaba disparando una sonrisa engreída y desafiante que acaba de desafiarla a ir en contra de la orden de Naruto. Mai no podía creer que en realidad estaba ansiosa porque Orochimaru regresara para que Tayuya pudiera regresar a cualquier base en la que hubiera sido metida anteriormente. Orochimaru era lo suficientemente cortés como para mantener las cosas privadas y sutiles, como deberían ser. Con un suspiro, Mai tomó uno de los asientos más pequeños en la habitación, acomodándose para esperar el regreso de su señor. Iba a necesitar mucho tiempo de Naruto más tarde para compensar por tener que permanecer en compañía de su nueva persona menos favorita. Los veré en el sitio para una actualización más tarde hoy y aquí la próxima semana con el capítulo 69. Volver a la cama como se prometió, aquí está en el capítulo 69 justo a tiempo. No tengo idea de cómo estamos manejando un capítulo a la semana de nuevo, pero haré todo lo posible para mantenerlo. Por supuesto, como se menciona en la actualización 2.21 sobre sealkeeper.yazarid.net, puede que tenga algunos problemas con mi horario para la próxima semana más o menos. Para más detalles, dirígete al blog. Si bien parece que he vuelto a la pista con los capítulos semanales últimamente, publico actualizaciones en el blog aproximadamente una vez cada 3 días. Si quieres estar en el bucle, te recomiendo que lo revises. Para facilitar las cosas, también he comenzado a usar Twitter en Yazarid para anunciar el progreso del capítulo y nuevas publicaciones en el blog. Si no tienes ganas de leer el blog, los tweets dan un resumen básico de la actualización para que aún puedas saber qué está pasando sin mi comentario. Trataremos de terminar esto aquí para evitar que esto pase demasiado tiempo, para eso tengo el blog configurado. Lo último que escuché de Fan todavía estaba ocupado, así que le desearemos la mejor de las suertes para que todo en su lista de tareas pendientes se resolviera y estaremos aquí para darle la bienvenida cuando tenga más tiempo libre. Sigamos con el capítulo. Recordó a Naruto de la academia, ¿cómo no? Y, por supuesto, había escuchado los rumores, pero Shikamaru no esperaba ser recibido por la cara de un lobo gruñendo cuando llamó a la puerta de Genin Naruto a los 30 años con una orden de misión de emergencia en sus manos. A menos que estuvieran jugando una visita menos que amigable con el joven, parecía que esos rumores eran precisos. El lobo continuó mirándolo durante varios momentos, completamente silencioso, antes de inclinar la cabeza de una manera que parecía cuestionar. Él tendría que compararlo con un perro curioso. Preciso, casi desconcertante. ¿Está disponible Genin Naruto? Realmente esperaba no haber interrumpido una visita hostil de los lobos. Su padre había estado recopilando muy cuidadosamente tanta información sobre ellos con el propósito expreso de evitarlos tanto como pudieran. Shikamaru estuvo de acuerdo en que sería demasiado problemático estar involucrado en cualquier cosa que los lobos estuvieran metiendo sus patas. El lobo lo miró un momento más antes de preguntarle un simple por qué. Se trata de una misión. Pensó que sería suficiente, pero a juzgar por el regreso del lobo al silencio no lo había hecho. Él sostuvo los papeles que contenían los detalles de la misión. Es de Hokage. Si bien en realidad no podía ver qué sucediera, podría haber jurado que el lobo parpadeó sorprendido antes de fruncir el ceño. Espera aquí. Fue el comando final y sin esperar ningún tipo de acuerdo la puerta se cerró en la cara de Shikamaru. Por alguna razón, no fue así como Shikamaru imaginó que iría a una misión de emergencia. Él esperaba, ya sabes, algo de urgencia. De hecho, su sangre de Nara la había estado temiendo. El hecho de que el lobo parecía tan despreocupado en realidad lo tenía algo celoso. Fue solo su suerte de que su sensei se convirtió en Hokage y era muy consciente de que con la cantidad que tenía durante el día durmiendo, a menudo estaba despierto a horas extrañas.
Que tenía fe y confianza en la capacidad de su estudiante también jugó un papel, al igual que el hecho de que a Shikamaru también se le había concedido un ascenso. De alguna manera. Ni siquiera sabía por qué, en realidad, ya que su pelea con Dosu no había sucedido, así que a menos que alguien hubiera visto la forma magistral en que atrapó a los civiles en los refugios, ya sabes, los que ya estaban estampando, y lo recomendaron para un ascenso, la única otra explicación fue que su sensei le había dado un ascenso para poder asegurarse de que el equipo 10 aún pudiera ir en misiones y ganar experiencia sin un sensei. Eso sonaba igual que él, en realidad. No es que hubiera dejado de entrenarlos, ya que todavía se reunían con bastante regularidad, pero el entrenamiento era más limitado gracias al calendario completo de Asuma. Hubo algunos días en que no pudo hacerlo, pero Shikamaru supuso que ser entrenado por el Sandaime Hokage en esos días era una experiencia interesante. El heredero de Nara tenía una sospecha furtiva de que se llamaba el profesor más por su amor por enseñar y cualquier otra cosa. Pero debido a que el profesor ya no era el Hokage en funciones, Asuma estaba a cargo y cuando Anbu se dio cuenta de un repentino disparado de chakra en el complejo de Uchiha solo para encontrar al jefe del clan Uchiha desaparecido y abundan los signos de una lucha, le cayó a Shikamaru encontrar un equipo que los perseguirá. Shikamaru era muy consciente de que la mayoría de Chunin y Junin estaban en el extranjero asegurando que Suna permaneciera firmemente bajo su control, pero no pensó ni por un segundo que no hubiera nadie más que pudiera perseguir a alguien, o algunas personas, que tuviera suficiente chakra para llamar la atención de una patrulla local de la Anbu. Ya sabes, como la Anbu que la había encontrado en primer lugar. Evidentemente, la falta de otras fuerzas restringió las operaciones de la Anbu a los límites de la aldea de Konohagakure para que estuvieran disponibles para protegerla en caso de que algo sucediera. Muy bien, podría entender eso, pero si fueran capaces de dominar a Sasuke, ciertamente uno de los genin más fuertes y uno que aparentemente había derrotado a un escuadrón de Suna de Junin y Chunin por sí solo, entonces Shikamaru no estaba exactamente seguro de qué iba a poder hacer para recuperarlo de ellos. Por lo tanto, vino directamente a la persona que recordaba haber sido el más fuerte de la academia. No podía decir cómo había sido desde entonces, ya que en el movimiento más extraño el más talentoso entre ellos se quedó fuera de las formaciones del equipo a favor de su hermana que regresaba, pero no había duda de que en ese entonces había estado a pasos agigantados por delante de sus compañeros. Ni siquiera había estado apareciendo, lo que solo fue a demostrar cuánto más avanzado estaba incluso en ese entonces. Si eso había permanecido igual, entonces era lógico que fuera un formidable shinobi, incluso como un genin. El hecho de que hubiera rumores de que iba en misiones con el Mitarashi Anko, específicamente matar contratos, solo apoyó su conclusión. Ya sabes, si había algo de verdad para ellos. Si hubiera un genin que pudiera ayudar contra alguien que derribó a Sasuke, sería él, por lo que había venido aquí primero. La siguiente parada fue el complejo de Uzumaki porque a pesar de ser una adición tardía a la clase de graduación, era consciente de que su entrenamiento privado con la cabeza de Uzumaki la había llevado a un nivel por encima de la de Sasuke. Que, de nuevo, era el tipo de fuerza que necesitaban si querían alguna oportunidad de tener éxito. El Sharingan era un activo muy poderoso para Konoha y la pérdida de la mayoría del clan hace años había sido un golpe masivo. Con Sasuke pareciendo que iba a establecerse y comenzar a trabajar hacia su restauración, los altos lugares habían tenido la esperanza de recuperar una línea de sangre tan legendaria en los próximos 30 años más o menos. Se habían llevado bien durante años sin él, por lo que no podría ser algo demasiado crítico para la supervivencia de Konoha, lo que hizo que Shikamaru sospechara que esos más altos que exigirían una misión de recuperación a pesar de la mano de obra limitada simplemente no querían la vergüenza de que el último Uchiha fuera secuestrado desde debajo de sus narices mientras estaban ocupados conquistando a un antiguo aliado. Naturalmente, Shikamaru no iba a expresar esas opiniones. Los hombres Nara sabían mejor. Normalmente. Por lo general, tenían algunos problemas para determinar si una mujer de temperamento caliente estaba a la distancia de la audición. Es la forma en que encontraron a sus cónyuges y cómo se encontraron en problemas. Lo mismo que se refería a ellos. Tradicionalmente eran bastante cautelosos de ir a cualquier lugar cerca de los compuestos de Uzumaki o Inuzuka, que era probablemente la única razón por la que el clan Nara todavía existía. Los dioses sabían que serían asesinados o obligados a unirse a uno de esos clanes hasta que no quedara ningún hombre de Nara. Uno de esos lugares era su próximo destino tan pronto como logró reclutar a Naruto y estaba más que aprensivo al respecto.
La única necesidad lo obligó a acercarse a un hogar de dos mujeres sin un iri de temperamento caliente que estaban guay fuera de su liga. No era una buena combinación para un Nara. Y hablando de reclutar a Naruto, ¿dónde diablos estaba el tipo? La mención de misión y del Hokage no transmitió al menos cierta medida de urgencia. Casi como si fuera convocada por sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo. El lobo estaba allí enfrente, como para proteger a los que estaban detrás de ellos, pero después de una mirada rápida a los alrededores dio un gesto satisfecho y dio un paso atrás para dejar que la persona Shikamaru realmente había venido a ver entrar en la puerta. Shikamaru sabía a ciencia cierta que parpadeó sorprendido a su primera vista del joven desde la academia. Dioses, si no hubiera sabido que Naruto era hombre, habría jurado que estaba mirando a una mujer joven. Una joven atractiva en eso. Incluso sabiendo que era, bueno, un él, Shikamaru no podía negar que eran atractivos. Tal vez fue solo una cosa de Uzumaki. Me han informado que necesitabas verme, Snin Nara, ¿es así? No parecían haber despertado, eso o tuvieron la suerte de no parecer aturdidos después de haber sido despertados en el amanecer. Esperaba que fuera el primero, tenía mucha experiencia cuando prefería estar durmiendo y si había una posibilidad de que no hubiera hecho lo mismo con otra, se aferraría a esa creencia improbable. Sí, misión de emergencia del Hokage. Uchiha Sasuke ha sido secuestrado. Incluso mientras hablaba, entregó los papeles que tenía a su antiguo compañero de clase. Una de las cejas de Naruto se levantó ante sus palabras y luego frunció el ceño mientras leía los parámetros de la misión. Normalmente, los detalles de la misión se colocaban en los pergaminos y luego se entregaban a cualquier equipo que los hubiera aceptado, pero en emergencias como esta, todo lo que se necesitaba era para que lo que se mantuviera los detalles marcados con el sello del Hokage. Asuma había terminado de escribirlo cuando Shikamaru se había apresurado a responder a su citación unos 20 minutos antes, y el heredero de Nara trató de no pensar en el hecho de que el otro lado de los documentos de la misión en realidad tenía una copia del primer borrador de Jiraiya para su libro más reciente. Evidentemente, el Sandai me lo había dejado en la oficina ese mismo día y el Hokage más reciente no tuvo problemas para darle un propósito más serio. Shikamaru tenía la sensación de que había sido elegido deliberadamente. La forma en que Asuma había ignorado deliberadamente la pila de papeles en blanco que ya estaban sentados en el escritorio puede haber contribuido a esa conclusión. Se necesitó una gran concentración de su parte para seguir siendo profesional cuando Naruto examinó ese lado del papel y levantó una frente silenciosa sobre él en cuestión. Algo sobre esa mirada lo hizo sentir avergonzado por el contenido que tenía, a pesar de no tener parte en la creación o elección de esas páginas. Después de no haber recibido una respuesta, Naruto reanudó su lectura y finalmente dio un gesto satisfecho. Shikamaru estaba empezando a sentir que las cosas finalmente iban bien cuando todo se derrumbó con una sola frase. Me temo que tendré que declinar. ¿Qué? ¿Declinar? No podías rechazar las misiones de emergencia emitidas por un superior y no había nadie más arriba en la jerarquía que el propio Hokage. Dije que tendría que declinar. Naruto lo repitió con bastante facilidad, como si sus palabras no fueran esencialmente traición. Hay un invitado en mi sala de estar en este momento que representa a una persona de gran importancia. Sería terriblemente grosero de mi parte huir para salvar a alguien en este momento. Son órdenes de emergencia, no puedes simplemente elegir no aceptar la misión. La protesta de Shikamaru le valió una breve mirada de confusión de Naruto antes de que la realización se estableciera. Ah, no, para nada. Miró brevemente hacia los periódicos para confirmar antes de asentir y devolverlos a Shikamaru. Parece que tienes la impresión equivocada de que estas órdenes de emergencia se extienden a mí, pero ese no es el caso. Cuando Shikamaru le dio una mirada confusa, señaló los papeles en las manos del heredero de Nara. Esas órdenes están escritas para un Utsnin Nara Shikamaru de Active Zeiten, registro 01, 26, 11 y cualquier voluntario de Konohagakure disponible para ayudar a ser shinobi activo o inactivo que le permite reclutar a otros para la misión, pero de ninguna manera hace que la aceptación de la misión sea obligatoria para cualquier persona más allá de usted. Naruto hizo una pausa aquí, frunciendo el ceño. En realidad, no usó la mejor redacción para esto. Esa última parte está destinada a garantizar que los civiles no puedan participar, pero los dados de alta del servicio de shinobi ya no califican como shinobi. Esto te limita únicamente a los que están en las listas y a los que han logrado retirarse. Tampoco incluye a consultores civiles, como los miembros no shinobi Inuzuka que pueden haber podido ayudar con el seguimiento.
Shikamaru estaba escuchando solo la mitad en este punto, centrándose en cambio en las órdenes que se le habían dado. Con el horror del amanecer, se dio cuenta de que Naruto tenía razón. Necesitaba al menos un shinobi para ser el líder del equipo y recibir las órdenes para llevarse a cabo, pero asumiría que no sabía quién todavía estaba disponible en la parte superior de su cabeza, así que quería mantenerlo lo más abierto posible para el lado de shinobi. Lo dejó demasiado abierto, de verdad. Darle al líder del equipo, usted, la autoridad para reclutar a Konoha Shinobi activo e inactivo con el propósito de completar la misión de emergencia habría funcionado mucho mejor. En realidad, podría haber dicho Shinobi registrado y haber estado bien. O se olvidó de que podía hacer eso, no pensó que sería necesario, o Hiruzen aún no ha pasado eso con él. Sin embargo, definitivamente tiene lo básico abajo. Hubo silencio durante casi un minuto mientras Shikamaru lo digería todo. Las cosas habían estado mal cuando hizo que su madre golpeara su puerta porque un agente de Anbu estaba en el complejo preguntando por él, pero ahora estaban empeorando mucho, mucho. ¿Estás seguro de que no ayudarás? Lo intentó una vez más. La expresión que recibió a cambio al menos parecía mostrar un verdadero remordimiento. Mis disculpas, Chunin Nara, pero tengo asuntos urgentes que debo atender en este momento. Si no fuera el caso, estaría seguro de prestar mi ayuda. Lo cual era cierto. Lo que no se mencionó fue el hecho de que la persona con la que estaba hablando antes de la llegada de Shikamaru representó a la persona cuya shinobi acababa de secuestrar a Sasuke y había llegado con dicho shinobi no mucho antes. Si la oportunidad se presenta, haré todo lo posible para enviar a la gente a unirse a ustedes. Bueno, al menos era algo. En el lado positivo, la mayoría de los otros que iba a intentar reclutar probablemente no tenían invitados en este momento y ciertamente ni siquiera pedirían ver los documentos de la misión, y mucho menos notar que no estaban obligados a aceptarlo. Y si Shikamaru tuvo mucha suerte, Naruto podría convencer a Mitarashi y Anko de unirse a ellos. Goku sabía que nunca sería capaz de reclutarla y que no había manera de que él la despertara en este momento para intentarlo. Le gustaba su virilidad donde estaba, gracias. Pero tener un Chunin en el grupo, eso sería fantástico, incluso si tuviera que entregarles el control durante la duración de la misión. Sobre todo si tuviera que entregar el control. ¿Quién diablos había decidido que él debía ser el encargado? Odiaba la responsabilidad y Asuma debería haber sabido eso. Gracias, entonces. Supongo que realmente esperaba que esto no fuera una señal de cómo iba a ir el resto de la misión, de lo contrario, también podría darse por vencido ahora antes de que alguien fuera asesinado. Ciertamente. La mejor de las suertes en tu misión. Sonaba como si hubieran terminado aquí con Shikamaru y aparentemente el lobo aceptó mientras se adelantaba y comenzaba a cerrar la puerta. Alguna parte de su cerebro le recordó la posibilidad de que los lobos estuvieran allí para dañar a Naruto y el hecho de que estuviera siendo rehén fue la razón por la que no pudo unirse a la misión, pero dejó ese pensamiento a un lado. Si ese era el caso, entonces seguro que no tenía tiempo para lidiar con él ahora. Solo tendría que volver después de su primera misión fallida. Los dioses anteriores sabían que no iba a encontrar a los Uchiha después de todos estos retrasos. Y seguro que no iba a perseguir al tipo si no podía reunir un equipo. Esto era, con mucho, lo más problemático que había hecho en su vida. No podía esperar hasta la jubilación. Tan pronto como se cerró la puerta, Naruto dejó escapar un suspiro de alivio, contento de que Shikamaru no lo hubiera interrogado demasiado. La forma en que los documentos habían sido escritos en el rango, el nombre y el número de registro de Shikamaru había estado en la mitad y la parte sobre los voluntarios había estado en el otro. Había una mancha de tinta debajo de la sección de voluntarios que había llevado a Asuma a escribir más detalles más abajo y creó un montón de espacio donde Shikamaru podría haber añadido los nombres de cualquier persona que conociera bajo el suyo, siempre y cuando tuviera su número de registro. Técnicamente falsificado, pero Naruto no pensó que Asuma habría dicho nada al respecto no siendo su letra si alguna vez se le hubiera cuestionado. Afortunadamente, el Nara no era tan astuto o, tal vez, simplemente no tan engañoso. Un rasgo terrible para un shinobi en su opinión, pero como la mayoría de shinobi parecía ser de mentalidad contundente similar, tal vez él era solo la excepción y su camino era más apropiado. No se preocuparía por eso. Encuentra a algunos lobos que no tienen deber, quiero que sigan el grupo de Chunin Nara y ayuden según sea necesario. No quiero víctimas de Konoha, pero haz tu mejor esfuerzo para no matar a ninguno de los shinobi de Orochimaru. El éxito de la misión es irrelevante, pero preferiría un Orochimaru feliz. Relese eso como usted quiera.
No se volvió hacia el lobo al que le estaba dando órdenes, pero sabía que su voluntad se cumpliría. Con otro suspiro enderezó su apariencia, no es que realmente hubiera sido necesario, y regresó a la sala de estar. Esperaba al menos algún daño o, al menos, que los dos estuvieran en la garganta del otro. Para su agradable sorpresa, los dos habían logrado de alguna manera mantener su comportamiento civilizado en su ausencia. O acababan de ocultar cualquier evidencia de lo contrario, no podía descartar esa posibilidad. Decidió tomar la forma en que evitaban tanto como mirarse el uno al otro como una buena señal. Por supuesto, eso solo duró hasta que escucharon su enfoque. Como uno, se volvieron hacia él y sus expresiones brillaron visiblemente. Mai, notablemente aliviado, se puso de pie ante su enfoque y dio una sonrisa suave. Tayuya era un poco más entusiasta. Den-sama. Prácticamente saltando del sofá no perdió el tiempo en envolviéndose a su alrededor. Momentos después, lo arrastraba de vuelta al sofá más grande. Mai no parecía complacido, pero eso solo parecía estimular el kunoichi de Orochimaru. La molestia de Mai era más divertida que nada, debería haber sabido que no iba a dejar de ser su favorita en el corto plazo. Aparentemente, miró hacia el Tayuya unido a su pecho. Un Sasuke Uchiha ha desaparecido y hay signos de una lucha. No puedo imaginar quién podría haber hecho tal cosa. Tayuya parecía un poco tímido por no haber dicho nada antes. Era tan parecido a Anko que en realidad consideraba las posibilidades de que pudiera ser el Junin bajo una enge. Ahora que lo pensó, todas sus acciones le recordaron a la mujer. Min y Anko. Oh, el mundo estaría en problemas si alguna vez se conocieran. Orochimaru-sama dijo que no tenías ningún plan para él, ¿verdad, Den-sama? No lo hice, pero tampoco esperaba tener un Chunin en mi puerta con órdenes del Hokage de recuperarlo. Un poco de advertencia habría sido agradable, o me enfrentaría a muchas preguntas cuando las fuerzas de Orochimaru no hicieron tanto como levantar una mano contra mí. No tenía ninguna duda de que el Sannin había sido bastante claro con su shinobi en cuanto a lo importante que era para ella. Enojar a Orochimaru no era la idea de diversión de nadie y solo un shinobi clasificado en ese lo intentaría. Incluso entonces, la mayoría de los S-Ranks llegaron a donde estaban al no ser estúpidos y Orochimaru era demasiado inteligente e ingenioso para descartar como una amenaza, incluso si lograban matarla. Oh, Tayuya parecía un poco sorprendido por la dirección que sus pensamientos habían ido. Ni siquiera habíamos considerado eso, le avisaré a Orochimaru-sama cuando la vea a continuación. Por muy inteligente que pudiera ser, Orochimaru todavía tenía una tendencia a ser impulsiva. En este caso, no iba tanto tras Sasuke como lo habría sido para contarle a todas sus fuerzas sobre Naruto. Una buena mitad de ellos ni siquiera consideraría simplemente fingir pelear con él o decir cualquier cosa que podría enojarlo por miedo al disgusto de Orochimaru. La otra mitad estaba loca y luchaba contra él de todos modos, pero ese no era el tipo de shinobi que ella enviaría en una misión como esta. Estoy seguro de que probablemente la veré primero. Él esperaba que ella se arrastrara por una ventana y se deslizara hacia su cama cualquier día ahora, en realidad. Se lo haré saber. También estaba seguro de decir lo que pensaba, dentro de lo razonable, a la mujer, que era un privilegio que no todo su shinobi podía reclamar. Tayuya lo prefería de esa manera si su sonrisa decía algo. Por otra parte, ella había sido bastante feliz todo el tiempo que había interactuado con ella, así que tal vez no estaba relacionado. Hubo silencio por unos momentos, Tayuya más que feliz de seguir aferrándose a él mientras Mai miraba a la joven. Naruto, que personalmente era muy aficionado al contacto físico al igual que sus hijos, no tenía ningún problema con esto y fue bastante refrescante ver a Mai expresar emoción sin estar enojado consigo mismo. En realidad, ella podría enojarse con él a este ritmo y a él no le gustó eso. Probablemente sería mejor dejarla hervir a fuego lento por un tiempo para que pudiera pasar algún tiempo acostumbrándose a su nuevo invitado. Habiendo conocido a Anko, sabía que su personalidad era un gusto adquirido y con Tayuya recordándole tan fuertemente que podría ser un poco antes de que Mai se calentara con ella. Anko tuvo el beneficio de ser aguardado por Naruto y tener vínculos con Kurenai, a quien Naruto había conocido. Tayuya tenía lazos directos con Orochimaru y había tratado de entrar en el apartamento en medio de la noche. Solo era razonable que ella sospechara. No se atrevería a pensar en ello como celoso por si acaso Mai sabía lo que estaba pensando y se enojó con él por ello. Ella realmente debería saber que a pesar de toda su imagen profesional, no necesitaba preocuparse por la forma en que otros la veían cuando estaban solos. Ella era libre de ser tan expresiva como ella quería.
Quién sabe, tal vez Tayuya la ayudaría a darse cuenta de eso y, si tuvieran mucha suerte, la ayudaría a ser más expresiva en general. Los dioses saben que sería más fácil para él si tuviera un poco más de información sobre lo que ella estaba pensando, entonces sus posibilidades de salirse con la suya se dispararían. Es cierto que sus posibilidades seguían siendo muy cercanas a cero, solo sabía esas cosas, pero era mejor que sus posibilidades de ser cero. Realmente necesitaba algún tipo de vacaciones, trabajó demasiado duro. Él ignoró deliberadamente el hecho de que la mayor parte del trabajo era su esfuerzo para evitar que trabajara demasiado duro. Bueno, Naruto rompió el silencio. Creo que será mejor que te asientes. Mai debe haber visto el brillo en los ojos de Tayuya, o tal vez ella acababa de buscar una excusa para alejar a su invitado lo más posible de su señor, ya que se apresuró a saltar. No hay necesidad de que te molestes con algo tan trivial, Naruto-sama. ¿Por qué no le encuentro una habitación mientras descansas más? Tentándolo con su cama, también, qué mujer tan tortuosa. Al mismo tiempo, no había razón para que él resistiera. El invitado se encargó y llega a arrastrarse de nuevo a la cama. Había una parte de él que argumentaba que ya se había duchado y vestido para el día y siempre podía ir a la cama más temprano esta noche después de terminar su trabajo, pero no era tan fuerte como su anhelo por su cama. Realmente no había razón para que él estuviera despierto antes del mediodía. Probablemente también podría argumentar que había un lobo en su cama esperando su regreso y que sería injusto para ellos quitarles su tiempo con él, o algo así. Mai probablemente estaría de acuerdo en alejar a Tayuya de él. Antes de que pudiera decir lo encantadora que era esa idea, Tayuya le disparó una sonrisa desafiante a Mai y lo admiraba. Sí, Denka-sama, deberías descansar más. Retirémonos a tus aposentos y me aseguraré de que estés atendido. La sorpresa inicial que Mai sintió cuando el Oto Kunoichi estuvo de acuerdo con ella, solo visible en el ligero ensanchamiento de sus ojos, se derritió rápidamente mientras Tayuya continuaba hablando. Momentos después, Naruto sabía que estaba tramando algo. Ella no era su segunda al mando para nada y él podía ver los engranajes girando en su cabeza. Él no sabía lo que se le había ocurrido. Pensándolo bien, Mai se le acercó y le puso una mano sobre el brazo, ignorando por completo la mirada sospechosa de Tayuya. Tengo que asegurarme de que vuelvas a la cama primero o nunca podré arrastrarte fuera de tu oficina más tarde. Vamos, vamos. Tan confundida como estaba por el repentino cambio en el comportamiento de Mai, particularmente la forma en que ahora ignoraba completamente la existencia misma de Tayuya, el Oto Kunoichi no iba a mirar un caballo de regalo en la boca. Si la joven ladra iba a guiarlos a las cámaras de Naruto, estaba feliz de ayudar. Mai comenzó a tirar suavemente a Naruto de vuelta de la habitación y detrás de él Tayuya estaba seguro de ofrecer su propio aliento empujando ligeramente contra él. Naturalmente, esto significaba que Tayuya estaba presionando tanto de sí misma en él como pudo y felizmente aprovechó la oportunidad para continuar pasando sus manos sobre él. A Naruto todavía no le importaba, pero ciertamente tenía curiosidad. ¿Cuánto del comportamiento de Tayuya era genuino y cuánto de él era con el único propósito de molestar a Mai? Más importante aún, ¿qué iba a hacer Mai en respuesta? Los tres caminaron de regreso por pasillos familiares, bueno, a dos de ellos, al menos, hasta que llegaron a la puerta de Naruto. Los lobos que pasaron, lo que pocos estaban arriba en una hora tan impía, no hicieron tanto como un ojo a la vista de dos jóvenes que manejaban a su señor de regreso a su habitación. Diablos, algunos de ellos parecían estar considerando seriamente ayudar a los dos. Al abrir la puerta en silencio, Mai hizo un gesto para que Tayuya entrara primero. Todavía sospechaba un poco de las acciones de Mai, le dio una mirada extraña, pero procedió a pesar de todo. Después de todo, esta era la habitación de Naruto, así que era inevitable que se uniera a ella. Es mejor entrar ante cualquier extrañeza que estuviera afectando a Mai y la niña reanudó sus intentos de separarla de Naruto. Tayuya tampoco perdió ni un segundo una vez que estuvo en su. Incluso cuando cruzó el umbral, estaba desatando su faja y alcanzando hacia abajo para agarrar la parte inferior de su camisa. Mai no estaba perdiendo el tiempo, ya que antes de que la camisa se cubriera la cabeza, Tayuya escuchó pasos apresurados desde detrás de ella. Estaba bastante segura de que no estaba en peligro, pero eso fue solo porque se estaban alejando de ella. Estaba razonablemente segura de que habría preferido lo de otra manera. Lanzando la camisa, ella giró a una puerta vacía y una mirada rápida en el pasillo la dejó ver a Naruto justo cuando fue arrastrado a una habitación cercana. Mientras estaba irritada, Tayuya también se sintió extrañamente complácida.
Parecería que Mai no se estaba rindiendo tan fácilmente y eso haría las cosas más divertidas. Aún así, ella tampoco iba a rendirse. Oh, no, no lo haces. No lo estás manteniendo alejado de mí tan fácilmente. Sin molestarse en recuperar su camisa que persiguió, completamente ajena a la joven que la miraba alegremente por la pila de mantas en la cama de Naruto. Al darse cuenta de que la habitación ahora estaba vacía de su pareja anterior, la loba se arrastró de la cama y de la puerta, con mantas todavía envueltas a su alrededor como un capullo. Llegó a la puerta a tiempo para ver un destello de pelo rojo, era más claro de lo que recordaba, desapareciendo en una de las habitaciones más abajo. Conociendo la habitación, no pensó en seguirla. El lobo se barajó lentamente por el pasillo, un rastro de mantas que se arrastraban detrás de ella, y hacia la habitación sin golpear. Una joven con el pelo rojo, así que eso es lo que había visto, se puso de pie con las manos en las caderas en nada más que su sostén y un par de pantalones cortos negros apretados. Al otro lado de su Mai parecía ligeramente disgustado, pero también un poco engreído. Si el lobo tenía que adivinar, era porque Naruto estaba actualmente extendido sobre su cama. A juzgar por la posición casi defensiva de Mai ante él y el hecho de que era su cama, el lobo estaba razonablemente seguro de que había sido arrojado sobre ella. Eso estaba bien, realmente no le importaba dónde estaban durmiendo. Barriendo más allá de la persona que no conocía, que no dejó de mirar a Mai por un segundo para salvarla de una mirada, y la propia Mai que parecía comprometida en un partido de miradas para establecer el dominio sobre la primera, el lobo estaba más que feliz de colapsar en la cama de Mai y moverse hasta, y encima de su señor. Naruto, que simplemente había estado acostado en la cama y viendo a las dos jóvenes tratando de derretirse con los ojos, le dio una sonrisa y soltó una risa divertida mientras se posicionaba en su pecho y le extendía la manta capturada sobre ambos. Con un bostezo soñoliento y una tranquila buenas noches, Naruto-sama se fue a dormir. Fue una idea bastante buena, pensó Naruto, así que rápidamente trató de unirse a ella. Lo intentaron porque las chicas parecían llegar a la conclusión de que sus ojos no transmitían su mensaje lo suficientemente bien. Naruto-sama necesita descansar, ir a dormir a su habitación y dejar de molestarlo. Mai empezó, con los brazos doblados sobre su pecho. No lo estaba molestando, si algo se sentiría más cómodo en su cama conmigo. Dice la persona culpable de despertarlo tan temprano. Tayuya se enrojeció ligeramente en eso, frotando la parte posterior de su cabeza tímidamente. Supongo que es un buen punto, pero no pude colarme exactamente en Konoha durante el día. El secuestro de Sasuke proporcionó la distracción que necesitaba para superar la Anbu. El brazo bajó para unirse a su gemelo sobre el pecho de Tayuya. Aún así, se sentirá mucho más cómodo en compañía de una mujer bonita y es mi trabajo para asegurarme de que todas sus necesidades sean atendidas. No, ese es mi trabajo y lo ha sido durante años. Esto acaba de ganar una amplia sonrisa de Tayuya. Sí, bueno, no has estado haciendo un trabajo lo suficientemente bueno entonces. Orochimaru-sama estuvo aquí por un tiempo y si ella dice que me necesita aquí, de lo que has estado aflojando. No soy yo el aflojado, son serpientes como tú que simplemente siguen interfiriendo. Mai se estaba molestando si estaba insultando a Orochimaru de los Sannin así. Gatito tiene unas garras. Tayuya, por otro lado, estaba teniendo un día de campo absoluto. ¿Por qué no vas a archivar esos mientras yo cuido de Denka-sama? ¿No querrías dañar esa piel perfecta de él? Ella dio una sonrisa malvada. Sé que disfrutaré corriendo de mis manos por todo esta noche. Te estarán dañando aquí en un momento si no dejas de molestar a Naruto-sama. Él necesita su descanso y tú lo estás ocultando. Ja. Lo único que lo mantiene despierto es el hecho de que me estás retrasando de unirme a él. Tayuya volvió su atención a Naruto y su sorpresa fue notada por Mai inmediatamente. Oh, tienes que estar bromeando. Mai se volvió para encontrar al lobo de antes durmiendo bastante contentos con su señor. Una parte de ella pensó que era adorable, una parte estaba vengativamente complácida de que a Tayuya se le hubiera negado, y la última parte, que era la más grande, estaba bastante decepcionada de que su lugar planeado hubiera sido robado. Al menos Tayuya tampoco lo había conseguido. Tayuya dio un resoplido antes de apoyar sus manos en sus caderas de nuevo y mover la cabeza entre los dos en la cama y Mai. Esto es tu culpa, ya sabes. Ella acusó. Mai se encogió de hombros. Sí, al menos te mantiene alejado. Una mirada reflexiva cruzó la cara de Tayuya por un momento antes de sonreír a Mai. Eso es lo que te gustaría pensar.
Sin dudarlo, se tiró de los zapatos y se hizo la cama, donde rápidamente se lanzó debajo de las cubiertas y al lado de Naruto, donde se aferró fuertemente. Mai parpadeó con sorpresa, aturdida por la pura audacia, antes de decidir que si Tayuya se ponía a dormir junto a su señor, no había forma de que renunciara al mismo privilegio. Al cerrar su puerta, se tiró de su propia ropa y se metió en la cama en el otro lado de Naruto. Lo único que impedía que los dos se miraran el uno al otro desde el otro lado de Naruto era que el lobo actualmente bloqueaba su punto de vista. Tal vez eso fue lo mejor. No mencioné esto arriba, pero si te has estado perdiendo alguna de las historias que tomé estarán disponibles en mi sitio para cuando publique el capítulo 70. Tenga en cuenta que se habrá cambiado a readoteyazarit.net sería para reflejar el hecho de que se utilizará para cubrir todo lo relacionado con fanficción que quiero compartir con ustedes. Recuerde revisar el sitio regularmente para obtener actualizaciones entre capítulos o sígame en Twitter Yazarit para su teléfono.